Face y en cualquier país donde pueda llegar esta palabra, que en el nombre del Señor haya bendición para todas las familias, para todos los hogares y especialmente para esta hermosa congregación. Cristo vive para siempre. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, vamos a mirar el verso 33 y dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que usted nos brinda de estar aquí en su casa, de estar aquí en su presencia. Hemos tomado un pasaje de sus santas escrituras. Pedimos que nos dote de esa bendición, que nos entregue una palabra que bendiga, que toque, que ministre, que haga cosas extraordinarias en nuestros corazones, y que tu palabra nos haga crecer, y que tu palabra vivifique nuestras almas según tu gracia para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vive Jesús para siempre. En esta preciosa hora queremos desarrollar este mensaje sobre el título Dando muestras. Santo el nombre del Señor. Si gusta, saluda al que esté a su lado y dígale: dando muestras. Cristo vive para siempre. Cuando el Señor Jesucristo demostró que quería venir a este mundo, que quería hacerse hombre, que quería redimir al hombre, Él dio muestras. Cuando arriba preguntaron: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor Jesucristo dio muestras que quería ser nuestro Salvador. Y usted sabe que para ser nuestro Salvador, Él tenía que enfrentarse a cosas extremadamente exigentes. Lo primero que debía renunciar era renunciar a los derechos de ser Dios, despojarse, hacerse hombre, y luego, estando entre los hombres, aceptar todo lo que el Padre había programado para que el hombre pudiera tener un representante. Y Jesús, como hombre, vivió cosas desesperantes, pero la más desesperante no fue morir en la cruz. La más desesperante fue experimentar que Dios el Padre se separara por un momento de Él. La Biblia dice: por un momento te abandoné. Y usted sabe lo que significa ser abandonado por Dios, aunque sea por un momento. Desde las 12 del día hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y fue hasta las 3 de la tarde que Cristo dijo: en tus manos entrego mi espíritu.
esa separación, ese abandono de Dios para Cristo fue lo más difícil que él experimentó, pero aún así estuvo dispuesto porque él quería dar evidencias, dar muestras de que de verdad quería ser nuestro Salvador. Cuando uno habla de nuestro Salvador, uno habla gloriándose, porque es que nuestro Salvador es maravilloso. Se merece ese puesto las veces que sea. Aleluya. Nuestro Salvador, nuestro representante es lo máximo. Ese título él se lo merece al 100%. Ese derecho legal, esa bendición de haberle pisado la cabeza a la serpiente, de haberle arrebatado al hombre en su propia cara, eso lo hace Rey de Reyes, Señor de Señores, gran victorioso, gran representante, gran amigo, gran Dios, gran pastor. A su nombre, gloria. Pero él tuvo que dar muestras. Nosotros no somos la excepción. Usted y yo recibimos una invitación para el cielo. Esto suena como fantasía, ¿no? Recibimos una carta de invitación para estar en la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Pero no para estar allá de cualquier manera, para estar allá siendo la novia, la esposa del Cordero. Y usted sabe que eso no son cuentos de hadas. Usted sabe que eso no es algo abstracto. Usted sabe que es tan real como nosotros estar aquí delante de la presencia del Señor. Y Él nos invitó y nos dio pruebas de la invitación. Nos dio las arras del Espíritu Santo. ¿O no? Tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y legalmente fuimos invitados a esa fiesta. Y somos los protagonistas de esa fiesta. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! Que el Cristo de la gloria haya elegido su esposa de la tierra. Pero usted y yo tenemos que dar muestras. Usted y yo tenemos que dar muestras de que de verdad hemos aceptado ese regalo, hemos aceptado esa invitación y que estamos dispuestos a hacer lo que sea y a dejar lo que sea para estar allá. Tenemos que dar muestras. Y el Señor, aquí en el capítulo 14 de Lucas y en el verso 33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncia. Cristo vive para siempre. A todo lo que posee. Inmediatamente por nuestra cabeza pasa plata, pasa dinero, pero nada más lejos de la verdad. Del dinero olvídese, de la plata olvídese, tiene dueño, se llama Dios. Cristo vive para siempre. Pero aquí encontramos la palabra renunciar. Renunciar a cosas que usted y yo poseemos, que heredamos, que adquirimos, que se nos vinieron encima y que no nos quieren soltar.
que se quieren quedar con nosotros. Cristo vive, hermano. Pero cuando Dios invitó a Abraham, Dios fue claro con Abraham. Cuando usted y yo vamos al capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Cristo vive para siempre. En el verso 2, y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Está bien. Esteban nos está diciendo que cuando Dios se le manifestó a Abraham para hacer de él una gran nación, para comenzar Dios un proceso de vida con él, un programa de bendición con él, lo primero que Dios le dijo es que tenía que renunciar a donde vivía. Génesis capítulo 12. Cristo vive, hermanos. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, Abraham iba para cosas grandes, pero él tenía que dar muestras de querer. Él tenía que dar muestras de que estaba interesado en lo que Dios tenía para él. Usted y yo tenemos que dar muestras que estamos interesados en lo que Dios tiene para nosotros, no solamente en el cielo, sino también en esta tierra. Y el apóstol Pedro lo ve desde este punto de vista. Primera epístola de San Pedro, capítulo 4. Santo el que vive para siempre. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, presenta al pastor de nosotros. Y dice que el pastor de nosotros padeció. ¿Y padeció por quién? Y padeció por nosotros. O sea que usted y yo somos el resultado de un padecimiento. ¿De qué somos? Somos el resultado del sufrimiento de alguien. Somos el resultado del dolor de alguien, del precio que alguien pagó. Somos la evidencia, somos el fruto. Y dice que puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento? Así como Cristo se armó del pensamiento
que no le importaba renunciar a su trono de gloria para ser nuestro Salvador, usted y yo tampoco debemos de aferrarnos a las cosas que tengamos atadas en nuestra vida y que voluntariamente querramos también renunciar. Despojarnos. ¿Por qué? Porque así nos estamos armando del mismo pensamiento. Si Cristo por mí renunció a muchas cosas, yo por Cristo también puedo renunciar a muchas cosas. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver entonces a qué cosa nos vamos a tener que enfrentar. Dice el verso 2, y oiga bien, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Porque no podemos como iglesia vivir el tiempo que resta para nuestra vida de aquí en adelante en la carne. Porque es que vivir en la carne es muerte. Vivir en la carne no nos lleva a ninguna parte. Vivir en la carne es no haber renunciado a nada. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros no vivamos el tiempo que nos resta de aquí para adelante en la carne. Usted sabe cómo es la vida en la carne. Si usted y yo vamos un momentico al libro de Colosenses, nos vamos a dar cuenta qué es vivir en la carne. Alabado el nombre del Señor. En Colosenses capítulo 3 dice en el verso 5 que vivir en la carne es vivir en fornicación. Es estar teniendo relaciones sexuales por ahí con todo el que se atraviese. Eso es vivir en la carne. Pero si usted y yo no deseamos vivir en la carne, debemos de armarnos del mismo pensamiento que tuvo Cristo y debemos renunciar a la fornicación. Cristo vive para siempre. Que cuando se presentó la oportunidad de fornicar, usted dice, no, yo ya renuncié a eso. Eso ya no es lo mío. Ya yo no vivo en la carne, porque yo renuncié a la fornicación. Tiene que haber una evidencia en la vida suya y en la vida mía que usted y yo hemos renunciado a la fornicación. Hemos renunciado al adulterio. Poder en el nombre del Señor. Pues sí, hay muchachos y muchachas que todavía no tienen definida la vida cristiana, que manejan una doble moral. Unos son en la iglesia y otros por TikTok. Pues eso yo lo sé. Pues que tienen aquí cara de cristiano y por allá cara de diablo. Eso yo también lo sé. Pero estoy hablando de cristianos que ya hemos tomado la decisión de seguir al Señor, que sabemos, aleluya, que vamos, aleluya, al cielo con Cristo, que hemos tomado la decisión de que Cristo sea nuestro Salvador. Debemos renunciar a la fornicación. Pero no solo a la fornicación debemos renunciar. Dice que igualmente a la impureza, igualmente a las pasiones desordenadas, igualmente a los malos deseos, igualmente a la avaricia, igualmente a la idolatría. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene tarde o temprano la ira de Dios. Que la ira de Dios va a venir. ¿Pero sobre quiénes? Sobre los que quieren ser cristianos, pero no renuncian a nada. O sea, no puede haber cristianos si no hay renuncia.
O sea, tiene que haber una muestra. Tiene que haber una evidencia. Cristo dice, yo soy tu Salvador. Y pídame las evidencias que quiera. Pídame las muestras que quiera, que yo se las puedo mostrar. Pero usted le dice, Cristo, yo soy cristiano. Pídame las muestras que quiera, que yo también puedo decirle que soy cristiano, porque con la ayuda suya he renunciado a esto, a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Y entonces Cristo dice, sí es verdad, usted por mí ha renunciado a muchas cosas. Nosotros tenemos que renunciar. Acabamos de ver el pasaje bíblico que dice que el que no renuncia a todo lo que posee. Poder en el nombre del Señor. Ahora bien, volvemos a Pedro capítulo 4. Dice, para no vivir el tiempo que nos resta en la iglesia en la carne. Es que es muy duro estar en una congregación y todo el tiempo uno viviendo en la carne. Pues sí, uno vive un tiempito en la carne, pero mientras renuncia, mientras le va diciendo a esto, se va de mí, y esto no puede seguir conmigo, y esto no puede estar conmigo, pero no todo el tiempo, que pasan los días, que pasan los meses, que pasan los años, y siempre vivimos en la carne. No, yo creo que debemos ser coherentes con nosotros mismos. Debemos ser consecuentes con lo que nos está ofreciendo. Amén. Baste ya el tiempo pasado, dice el Espíritu Santo, para haber vivido, para haber hecho lo que agrada, verso 3, a los gentiles. Basta ya el tiempo pasado. Basta ya todo lo que de aquí para atrás hemos hecho. Bástenos todo lo que hacia atrás fuimos. Bástenos todo lo malo que hicimos. Dice, andando en lascivias. Son desenfrenos sexuales. Andando en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Porque así vive el mundo. Pero si el mundo vive así, la iglesia no vive así. Porque a todo esto tiene que haber renunciado la iglesia para dar muestras que somos seguidores de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nos va a ver el mundo? El mundo nos va a ver asombrados. El mundo va a decir, pero ¿qué le pasa a esa gente? ¿Qué le pasa? No, usted y yo sabemos de dónde venimos. Y usted y yo sabemos cómo vive el mundo. El mundo se aterra porque usted con la misma lengua habla diferente, con los mismos ojos mira diferente, con el mismo cerebro piensa diferente, con las mismas manos y los mismos pies decide y hace diferente. ¿Por qué? Porque llevamos una vida de renuncia. Hay cosas a las que tenemos que renunciar. Recién mañana el hermano va a renunciar a papá y a mamá. Dice que dejará al hombre a su padre y a su madre. Así que, señora, mamá, ¿qué podemos hacer? Alabado el nombre del Señor. Esa es las etapas y las leyes de la vida. Cristo vive para siempre. Entonces nosotros debemos renunciar. En el caso de Abraham, él debía renunciar a Ur de los caldeos. Él debía renunciar a Ur de los caldeos.
Él debía de renunciar a la idolatría, al paganismo, tanto de su familia como la de su pueblo. Usted y yo tenemos que dar muestras de estar renunciando a lo que Dios quiere que renunciemos. O sea, no podemos seguir en la iglesia. No podemos pretender decir, Señor, lo estoy esperando, sin dar muestras de que de verdad lo estamos esperando. Es algo personal que nos corresponde a todos y a cada uno. Y no tuvo problema Abraham. No tuvo problema. Dice que salió como viendo al invisible. No me sacan de un país donde yo tengo nacionalidad, me mandan a otro país donde no tengo nacionalidad, me ponen a recorrer todo el país para que lo conozca, porque eso fue lo que Dios quería con Abraham. Dios quería que Abraham recorriera toda la tierra de Canaán, la paseara. Por eso es que usted ve que Abraham es el hombre de los altares. Donde quiera que Abraham llegaba, hacía un altar. Y donde quiera que llegaba, otro altar y otro altar y otro altar. Y cuando le dio la vuelta a toda la tierra de Canaán, la dejó rodeada de altares. La tenía consagrada al Dios vivo. Y aunque todavía no la recibirían como herencia, pero ya quedó marcada que sería para un pueblo que saldría de sus propios lomos. El trabajo de Abraham fue de marcar. A ver, si se quiere amarrar espiritualmente, si se quiere tomar posesión espiritualmente de toda la tierra de Canaán, donde habitaría los descendientes de él, aunque su señora era estéril. Que Dios es un Dios grande. ¿Cuántos lo creemos? Dios es un Dios maravilloso. Aleluya, Dios lo invitó a salir. Habían limitaciones, habían cosas por resolver, pero no se preocupe, que el que nos invitó a salir sabe cómo ayudarnos a resolver, sabe cómo ayudarnos a intervenir, sabe cómo obrar, y de lo que usted y yo no podemos, Él se encarga. Abraham no podía quitarle la esterilidad a su mujer, pero Dios sí podía quitarle la esterilidad. Quizás usted no pueda resolver ese problema que tiene ahora, pero aunque usted no pueda, Dios puede. ¿A cuántos no le habrán dicho, es que usted se muere en 3 meses? Y pasan 3 meses y ahora es que está comiendo frijoles con arroz. Y pasan 6 meses y 6 años. A mucha gente le han dictaminado cáncer. Y le han dicho, usted tiene cáncer. Y usted se muere en 8 días. Y esa persona le dice, Dios, mira lo que dijo el médico, que yo me moría en 8 días. Vamos a ver cuál palabra es más poderosa, si la tuya o la del médico. Aleluya. Tu palabra dice que tú eres mi vida, que tú eres mi salvación, que tú eres mi sanador. El médico dice que me muero y tú dices que tú eres el que me sana. Vamos a ver quién gana. Llegan los 8 días y tráiganle frijoles a la señora. Porque de las cosas que usted y yo no podemos arreglar, Dios las arregla. Poder en la sangre de Cristo. Usted no le tenga miedo a lo que le esté produciendo una amenaza. Poder en el nombre del Señor. Aquí en esta congregación, Dios ha sanado, comprobado, hasta SIDA. Lo que pasa es que lamentablemente a la mayoría de todos a los que Dios le ha hecho milagros a través de nuestro ministerio son como los 9 leprosos.
que se ven sanos y salen corriendo a seguir pecando. Ya eso no es culpa de uno, ni tampoco es culpa de Dios. Esos 10 leprosos clamaron y clamaron a la misma persona: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y clame, y clame. Vaya pues, muéstrense los sacerdotes y paguen lo que mandó Moisés, que toca pagar. Y cuando salen corriendo se les fue la lepra. Porque no se trata solamente de pedir, se trata también de creer y de obedecer. Y cuando los 3 se fueron obedeciendo, los 10 se sanaron, los 10. Pero hubo uno que dijo: uy, yo no puedo seguir así. Me siento que soy sano. Algo pasó en mi cuerpo, la lepra se me fue. No, yo no puedo irme así como estos 9. Yo mejor me devuelvo. Y se devolvió, se tiró a los pies del Señor y comenzó a darle gracias por lo que había hecho en su vida. En lo que usted y yo no podemos hacer, Cristo lo hace. ¿Y que Él pide que hagamos? Que le demos gracias. Alabado. Y entonces Jesús dijo: bueno, ¿y qué pasa? ¿No fueron 10 los que acabé de sanar? ¿Y los 9 dónde están? Todo el mundo no es agradecido. Todo el mundo no responde al bien que Cristo le ha hecho. Pero la iglesia sí debe responder al bien que Cristo nos ha hecho. Y usted y yo debemos dar muestras. Debemos dar muestras. Veamos un pasaje, Isaías 41:9. A ver qué dice ese pasaje. Poder en el nombre del Señor. Isaías, capítulo 41, verso 9. Dice, escuche la palabra: porque yo te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿A quién se está refiriendo? A Abraham. Al mismo que renunció a una ciudadanía caldea para aceptar una ciudadanía divina. Poder en el nombre del Señor. Pero debe haber en nosotros muestras de que de verdad queremos, que de verdad estamos interesados. Bendito su nombre para siempre. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que debemos renunciar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos renunciar? Volvamos a Pedro capítulo 4. Dice en el verso 7. Dice: mas el fin de todas las cosas. Qué tremendo eso, hermano. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ese pasaje bíblico debe ser muy importante para todos nosotros. Porque eso de que el fin de todo se acerca tiene que ver muy especialmente con nuestra vida. Nuestra vida aquí no es eterna. Nuestra vida aquí es temporal. Y
¿qué nos garantiza a nosotros que el fin de la vida de todos los que estamos aquí esté más cerca de lo que nos imaginamos? Si no ve que nadie piensa en morirse. Todo el mundo piensa que vamos a llegar a 100 años. Yo me lo imagino a todos ustedes de a 100 años aquí. Y fuera mi deseo verlos de 100 a todos. Este grupito aquí todos de a 100. Pero el problema es que no hay garantía. El problema es que no hay nada firmado. Y así tuviéramos algo firmado por el hombre, esa firma no sirve para nada. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y una de las cosas que se puede acercar de pronto es el final de nuestra vida. Y como no sabemos qué es lo que se nos está acercando, entonces ¿qué nos pide el Espíritu Santo? Nos pide que seamos sobrios. ¿Que seamos qué? ¿Qué es ser sobrio? Es tener estabilidad. Es tener los 5 sentidos en pleno funcionamiento. Sobrio es lo contrario a ebrio, lo contrario a borracho. Alabado el nombre del Señor. Sobrio es lo contrario a lo que está tambaleando, a todo lo que va de lado y lado, a todo lo que no tiene estabilidad. Y dice la Biblia, y velad en oración. Entonces, no solamente debemos de renunciar a todo lo que poseemos, porque todo lo que poseemos no es dinero. Habemos muchísimas personas que nunca hemos renunciado a nuestra voluntad, porque pensamos que la voluntad de nosotros es buena. Puede que la voluntad suya y la voluntad sea mía sea buena, pero hay una más buena que esa, y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más excelente, la voluntad de Dios es más maravillosa, la voluntad de Dios es más impactante. Pero ¿cuánto nos cuesta? Jesucristo nos dijo que cuando oráramos, una de las cosas que debíamos de decirle a Dios es: hágase. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y no hay nada más maravilloso para la vida de nosotros que aceptar la voluntad de Dios. Pero hay mucha gente que le cuesta renunciar a su voluntad, renunciar al orgullo. No, es que yo no doy mi brazo a torcer. ¿Cómo así? No, yo no. Renunciar a la altivez, a la soberbia. Alguien dijo que la sabiduría es compañera de la humildad. Pues no sé hasta qué punto, pero una persona que no es humilde seguro que no es sabia. Alabado el nombre del Señor. Volvemos a Lucas capítulo 14 entonces. Vive Jesús para siempre. Y dice Lucas capítulo 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, aquí hay un agravante impresionante. Dice, no puede. No sé discípulo de quién será, pero de Cristo no puede. Puede ser discípulo de cualquier otra cosa, de cualquier otra entidad, pero para ser discípulo de Cristo hay que renunciar a todo lo que posee. O sea que me corresponde a mí hacer un análisis en mi vida, qué cosas yo poseo que necesito renunciar
a ellas. A ver, el hijo pródigo. Mucho se habla del hijo pródigo. Pero el hijo pródigo, aún perdido, comiendo algarrobas, las que le podía robar a los marranos, porque a él no le daban. Y dice que allí, digo, oye, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Aquí me trajo mi voluntad. Aquí me trajo mi capricho. Aquí me trajo el vicio. Aquí me trajo el mundo. Aquí me trajeron los amigos. Llegué aquí por mi voluntad, por mi propia cuenta. Pero yo creo que esto no es lo mío. Para mí debe haber otra cosa mejor. Y esa cosa mejor no está en otro lugar, sino en la casa de mi padre que un día abandoné. Lo mejor para mí no está aquí con los marranos. Lo mejor para mí está allá, de donde yo me vine por aleta, por alzado. Por soberbio, por enfrentarme a mi padre y decirle: Padre, deme la parte de mi herencia porque me largo. Es que yo fui el culpable. Es verdad, tengo un hermano egoísta. Es verdad, tengo un hermano avaro, terrible, problemático. Pero al fin y al cabo el problema allá en esa congregación no son mis hermanos. El problema soy yo, porque fui yo el que abandoné mi lugar. Y yo necesito volver allá. No sé qué va a pasar, pero allá yo necesito volver. Y a este hombre sí que le fue bien. Sí que le fue bien. Porque se vino a enfrentar una realidad a la que tiempo atrás estaba huyendo, había abandonado. Y cuando aceptó lo que tenía que aceptar, excelente que le fue. Y en esa casa hubo una fiesta. En esa casa hubo un regocijo. Su vida fue afectada de una forma extraordinaria. Fue aceptado, fue recibido, fue abrazado, fue bañado, fue vestido, fue embellecido. Y se hizo una tremenda fiesta por causa de esa maravillosa decisión de renunciar a los marranos. Pero él tuvo que renunciar. Usted y yo necesitamos mirar a qué debemos renunciar. Pero tenemos que renunciar a algo, porque Cristo dijo que si no renunciamos a todo lo que poseemos, no podemos ser su discípulo. Y yo creería que no hay nada más maravilloso que ser discípulo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Entonces vamos a dar muestras de renunciar a lo que tengamos que renunciar. Y cuando volvamos nuevamente a esta casa de Dios, vamos a volver diferentes, porque vamos a tener algo que contar. Vamos a irnos a nuestra casa, vamos a examinar nuestra vida y vamos a ver a qué cosas hay que renunciar. Y vamos a renunciar en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él está interesado en ayudarnos. Y yo creería que no hay nada más maravilloso que dar muestras que queremos ser discípulos de Cristo. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por esta congregación. Te damos gracias por el Espíritu Santo y te damos gracias por la palabra. Quiero que bendigas a todos y que tu palabra en nuestra vida produzca todo lo que tú quieras para tu gloria, Señor. Amén. Pueden sentarse un momento.